Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es estar una noche más de estudio de la palabra del Señor. El primer estudio del año 2025. Gloria a Dios. Así que un feliz año nuevo para todos los que están escuchando, viendo, apuntando, anotando, aprendiendo la palabra del Señor. Le saluda a tu amigo y hermano, el pastor Marco Delgado, que te dice que siempre tú eres especial. Somos especiales, gloria al Señor. Hoy vamos a tener un tema bien interesante. El tema está en Juan capítulo 10, versículo 11, donde dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es el tema. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este tema de esta noche, si pudiésemos ponerle buena atención y yo por supuesto tratar de leer lo mejor correctamente que se pueda, vamos a ver que es un tema muy interesante, porque Dios a nosotros nos salvó por otro que pagó por nosotros. Mira, hay personas que no saben esto. Mira, yo hablo con tanta gente. Hay personas que no saben esto. Hay gente que incluso cristianos, ellos no tienen la culpa. La culpa es porque no les han enseñado correctamente la palabra del Señor. Pero mira este versículo, dice Juan 10:11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da. Mi amado, es sobresaliente y entendible que somos salvados porque otro dio su vida por las ovejas. Yo quiero decirte en esta noche que tú eres una oveja, mi amiga y mi amigo. Nosotros somos ovejas. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios que nos trata a nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, como templo, como casa espiritual, como ovejas también. Al Señor Jesús muchas veces nos lo presenta la palabra de Dios como sumo sacerdote, como rey, como Mesías, como pastor, etcétera, etcétera. Yo sé que todo eso tú lo sabes. En esta noche vamos a hacer énfasis en este versículo y en otros más que vamos a estar trayendo a continuación para leerlos y para ver cómo nos lo dice allí la palabra del Señor. Pero yo quiero que tú anotes este versículo. San Juan. Este libro es muy conocido como el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11. Este es el tema de esta noche. Yo soy el buen pastor. El tema es este: el buen pastor su vida da por las ovejas. Este es el tema de esta noche, mi amado. Quiera el Señor en esta noche, y oramos a nuestro Dios y Padre mediante nuestro Señor Jesucristo, para que esta palabra sea una palabra comprendible para ti, mi amado, como lo es para nosotros, para la gloria de su gracia. Hay otro versículo más que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5. Vamos a ver qué dice 2 Corintios capítulo 5. Dice el versículo 21. Vamos a ver si es verdad. 2 Corintios capítulo 5. Vamos a ver. Todo este capítulo de Corintios es muy interesante. Dice el versículo 21. Dice así: al que no conoció pecado. Oído, mi amado, lo que dice la palabra del Señor. Al que no conoció pecado. Esta es la palabra de Dios. Por nosotros, ¿a dónde está? Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Al que no conoció pecado,
le hizo pecado por nosotros. Le hizo pecado por nosotros. Termina diciendo el versículo de 2 Corintios 5:21, para que fuésemos o para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Vamos a ver si puedo leer este versículo de 2 Corintios 5:21 en la Biblia NTV. En la Biblia NTV. Mira, hasta se me había olvidado. Lo hubiera tenido listo. 2 Corintios 5:21. En la NTV dice así, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Oído qué bonito que lo dice en la Biblia NTV. En la Biblia de las Américas y en la Biblia Reina Valera 60 lo dice muy parecido. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así lo dice la 60 y esta de las Américas. La NTV dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Estuve leyendo una historia que hay allá en el libro de Reyes, Segunda de Reyes. Estuve leyendo, casi siempre me gusta leer muchas historias de allá del Antiguo Pacto. Y estuve leyendo aquella historia, varias historias, pero me gustó una que es con la que nació este tema, donde Segunda de Reyes capítulo 5 hay un individuo que se llama Naamán. Este individuo, Naamán, es un hombre muy importante entre su pueblo. Es un hombre muy importante, es un hombre de muy alta estima para su rey. Era un hombre valiente, era un hombre de armas tomar, etc. Pero dice la palabra de Dios que era leproso. Dice que era leproso. Entonces por allí, entre los cautivos que habían allí, había una muchacha que le dijo a su ama que había un profeta en Israel que podía orar por él y podía curarse de la lepra. Es una historia muy conocida, ojalá que tú la conozcas también. Se encuentra en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Allí da la historia. Resulta que Naamán va a visitar a Eliseo y Eliseo le manda a un siervo con un mensaje. Le manda a un siervo con un mensaje. Y el siervo le dice, vaya, sumérjase en el río Jordán 5 veces o 7 veces. 7 veces. Allí está la historia, hermanos. Allí está. Entonces resulta que este rey al principio se pone rejego, se pone malcriado, se pone a discutir, etc. Pero al final es convencido por sus siervos y va y se zambulle en el río 7 veces. Y dice la palabra de Dios que al final queda completamente sano. Queda completamente sano de la lepra. La piel es como la piel de un niño, dice. Yo te recomiendo que si no la has leído, que la puedas leer. Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Allí está esa historia. La curación de Naamán no dependía del río. Oído, mi amado, esto es muy importante. La curación de Naamán no dependía del río, no dependía del agua. La curación de Naamán dependía de la obediencia de él al siervo de Dios, al profeta de Dios, a la voz de Dios, que en ese momento es Eliseo. Ojalá que me puedas entender esto, mi amado. Si me puedes entender esto, vamos a tener una buena
vamos a tener una buena comprensión de este tema. Dice el tema que nosotros estamos viendo que Él como pastor dio su vida por las ovejas. Él dio su vida por las ovejas. Nosotros en obediencia como Naamán, tenemos que obedecer a la voz del siervo de Dios. A la voz del siervo de Dios. En este caso es Jesucristo. La Biblia muchas veces lo presenta a Jesús como el siervo de Dios. Máximo allá en el libro de Isaías, después del capítulo 40, es presentado como el siervo de Dios. Entonces, el siervo de Dios, Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, todo eso que es sinónimo, dio su vida por las ovejas. Él dio su vida. Eliseo le dijo a Naamán: ve, zambúllete al río y vas a quedar sano. Al principio Naamán no quiso, se puso rebelde, se puso malcriado, pero al final fue sanado conforme a la palabra de Naamán. Oído, conforme a la palabra de Naamán. La curación de Naamán no dependía de su obediencia. La curación de Naamán dependía de su obediencia a Dios mediante el profeta. Mi amado, la sanación divina que recibió Naamán dependía de su obediencia al profeta. Si el profeta le dijo: métete al agua, tenía que meterse al agua conforme a la palabra del profeta. Oído, mi amado, el Señor Jesucristo nos dice aquí que Él da su vida por las ovejas. Dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí la salvación, mi amado, de nosotros depende de la obediencia a que Jesucristo dio su vida por las ovejas, que en este caso somos nosotros los creyentes, somos nosotros los cristianos, somos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Creemos en Jesucristo, somos salvos eternamente porque otro dio su vida por nosotros. Nuestra salvación depende de creer que Él dio su vida por nosotros. Allí está, mi amado, el glorioso y maravilloso poder de la salvación. La salvación no depende de nosotros. La salvación depende de que otro murió por nosotros y nosotros lo creemos. Nosotros lo creemos, tenemos fe en lo que dice la palabra de Dios. Y aún la fe, mira, la fe nos la ha dado Dios según Romanos capítulo 12. Dice que conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que tenemos una medida de fe para creer que el buen pastor Jesucristo murió por nosotros. Ojalá que me pueda estar dando a entender lo mismo que 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro. Oído, mi amado, Cristo fue la ofrenda por nuestro. Este versículo y Romanos y Juan 10:11, mira, son casi parecidos. Él dio su vida por las ovejas. Dios hizo que Él fuera la ofrenda por nuestro pecado. Nosotros solamente tenemos que obedecer a la voz de la palabra de Dios, a la voz de lo que nos dice la palabra del Señor. Naamán se puso rejego, no creyó lo que Eliseo le estaba diciendo, lo convencieron sus criados, fue y se metió al agua y fue sanado. Mi amado, al que cree, todo le es posible, dice la palabra del Señor. Con este mismo hilo de enseñanza, dice Romanos, vamos a ver aquí unos cuantos versículos de Romanos muy interesantes. Vamos a comenzar en Romanos capítulo 4, versículo 20. Romanos capítulo 4, versículo 20 dice así.
Dice Romanos 4:20. Vamos a ver a dónde estamos. Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Oído, mi amado, dice que Dios le hizo una promesa a Abraham y Abraham no se debilitó en la fe, a pesar de que era ya un anciano de 100 años, igual que su esposa Sara. Dice que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y estando, dice el versículo 21, y estando plenamente convencido. Oído, Romanos 4:21, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esta historia es hermosa, hermanos. Yo sé que tal vez tú la sabes, y si no la sabes, te la recomiendo para que leas todo el capítulo 4 de Romanos. Dice el versículo 23, y no solo por él fue escrito que le fue contada, oído, no solo por Abraham se escribió esto, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual, oído el versículo 25, el cual fue entregado. Cristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mi amado, la salvación es un glorioso y maravilloso plan soberano de Dios. Nosotros no podíamos salvarnos, nadie puede salvarse. Dios fue quien nos salvó. Dios fue quien envió a su Hijo como pastor. El pastor su vida dio por las ovejas. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos declarados libres de culpa por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y no solamente con respecto a Abraham se escribió de que Abraham fue justificado por la fe, por lo que él le creyó a Dios, sino también con respecto a nosotros, esto es, a los que creemos. Declaro y recibo que tú crees, mi amado, que Cristo fue entregado por nuestras iniquidades, Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Vamos a leer este versículo, en la NTV. Romanos capítulo 4, versículo 25, dice así: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Oído, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos delante de Dios. Mira, mi amado, qué versículo más glorioso es este. Mi amado, ojalá que podamos entender que toda la salvación que nosotros gozamos hoy en esta noche, y yo declaro y recibo que tú que estás viendo el video en este momento, estás gozando de una maravillosa salvación eterna, que otro la hizo por nosotros. Lo único que hay que hacer es lo que hizo el profeta Eliseo. El profeta Eliseo le dio un mandato a Naamán. Naamán al principio estuvo dudoso, pero lo convencieron y se fue a bañar al río y quedó completamente sano. Mi amado, la salvación, dice aquí, la curación de Naamán dependía de su obediencia. La curación de Naamán dependía de su obediencia al mensaje de Dios mediante el profeta. Mi amado, yo te estoy hablando de un mensaje de Dios. Te estoy hablando de una enseñanza, de una predicación de Dios, que Dios nos da a través de su palabra, usando en este caso a su siervo Pablo, que fue el que escribió estos versículos que hasta ahorita estamos leyendo para la gloria del Señor. La salvación, mi amado, la salvación de Naamán dependía de la obediencia al mensaje del varón de Dios. Mi amado, ¿cuánto más nosotros tenemos que obedecer a nuestro glorioso Señor Jesucristo? Si el Señor Jesucristo dice que Él da su vida por las ovejas,
Si el Señor Jesucristo dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hicieron pecado, lo hicieron por nosotros, mi amado. Otro ocupó nuestro lugar. Otro ocupó tu lugar, mi amiga y mi amigo. Ese otro que ocupó el lugar de nosotros se llama Jesucristo. Algunas veces conversamos esto con mucha gente y algunas veces como Naamán se ponen rejegos, no quieren creer que otro haya ocupado el lugar de nosotros. Es demasiado glorioso como para creer que es cierto. A algunas personas les cuesta tanto creer esta maravilla de maravillas que es imposible, dice, que otro lo haya hecho por mí. Pues sí, otro lo hizo por nosotros. Con este mismo respecto, en este hilo de la enseñanza, vamos a leer allí mismo a Romanos capítulo 4, versículo 5. Estamos en el libro de Romanos. Ahora vamos a leer a Romanos capítulo 4, versículo 5, donde dice: mas al que no trabaja, oído, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío. Oído, mi amado, al que no trabaja, al que no obra, dice la Reina Valera, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En esta Biblia dice: su fe se le cuenta por justicia. Su fe se le cuenta por justicia. Vamos a ver cómo nos dice aquí en la NTV este versículo. Dice: pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Así lo dice la NTV. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica. ¿Quién es aquel que justifica? Dios. Dios es el que nos ha justificado. ¿Por qué Dios es el que nos ha justificado? Porque al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Fue a otro el que Dios cargó todos nuestros pecados. Dice el apóstol Pedro, bueno, vamos a ver primero otra cita más aquí de Romanos, Romanos 10:10. Romanos capítulo 10, versículo 10, con este mismo respecto, mi amado, con este mismo hilo de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Romanos 10:10 dice así: porque con el corazón se cree. Oído, mi amado, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mi amado, de todo esto que nosotros estamos viendo en esta hora del estudio, lo único que hay que hacer es ejercer fe en lo que otro hizo por nosotros. Aquí Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree. Con el corazón se cree. ¿Qué es lo que hay que creer con el corazón? Que otro ocupó el lugar de nosotros. Que otro ocupó el lugar de nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció, por nosotros lo hizo. Con el corazón se cree. Hay que creer con el corazón, mi amado. Algunas veces pueden venir como Naamán. Algunas veces pueden venir pensamientos de duda, pensamientos de incredulidad, pensamientos: eso no es para mí. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el versículo 10, porque con el corazón se cree. Al que cree, hay que creer, mi amado. Hay que poner la fe en acción, la medida que Dios nos repartió en su palabra. Dios nos ha dado una medida y esa medida hay que ponerla a funcionar en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Hay un versículo muy conocido por nosotros allá en 2 Corintios 4 donde dice: teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también
hablamos. Con el corazón se cree. ¿Qué es lo que hay que creer con el corazón? Que otro ocupó el lugar de nosotros. Que nosotros, mi amado, no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Nadie se podía salvar por sí mismo. Pero Dios, en su sola soberana voluntad y en su plan soberano de salvación, envió a su Hijo. Como dice allá en Romanos capítulo 8, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para salvarte a ti y para salvarme a mí. Mi amado, nosotros gozamos de una eterna redención, de una eterna salvación, de una eterna relación con Dios, de paz, de coinonía, por lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo que Cristo hizo por nosotros. Romanos capítulo 10, estamos en Romanos capítulo 10, vimos el versículo 10. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 10, el versículo 4. Dice Romanos 10, 4. Porque Cristo, vamos a ver Romanos 10, 4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Oído, mi amado, lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 4. Cristo es el fin de la ley para justicia. Vamos a ver cómo lo dice aquí el versículo, la Biblia NTV, más bien, la Biblia NTV, 10.4. 10.4 dice así. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Oído, mi amado, qué interesante que es esto. Porque esto es un asunto de creer nada más, es un asunto de creer. Y este asunto de creer es Dios quien lo pone en nosotros. Dice Efesios capítulo 1, habiendo oído la palabra de verdad. En esta hora tú estás oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él. Habiendo creído, hay que ejercer esa medida de creer que Dios ha repartido a todos y a cada uno de nosotros, que se llama fe. Otro ocupó el lugar de mí, otro ocupó el lugar tuyo, otro ocupó el lugar nuestro. Entonces Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Hay un versículo muy interesante que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, un versículo que quiero leértelo. Yo lo leo y tú lo anotas. Yo lo leo y tú lo anotas. Dice el versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Oído, mi amado, Cristo murió por los pecados una sola vez. Dice Primera de Pedro 3:18. Dice, termina diciendo el versículo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo murió por los pecados una vez, mi amado. Eso se dio en la cruz hace 2000 años. Cristo murió una vez por los pecados. Dice la palabra de Dios, el justo por los injustos. El justo por los injustos. Yo lo que quiero enseñarte en esta noche con este tema que estamos viendo es de que otro ocupó el lugar de nosotros. Fue otro el que ocupó, el Hijo de Dios ocupó el lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Fue Cristo. Cristo fue quien obró una obra de redención perfecta. Como dice allá en Romanos 4:25, fue entregado por nuestras iniquidades y resucitado para nuestra justificación. Fue Cristo. Cristo fue el que murió. Cristo fue el que fue sepultado. Dios resucitó a Cristo para declararnos justos a los ojos de Él, para declararnos inocentes a los ojos de Él. Estamos tan justos, tan perfectos, tan gloriosos delante de Dios porque otro lo hizo por nosotros.
Eso es lo que estamos tratando de enseñar en esta noche, mi amado. No se trata de muchas cosas, sino nada más de creer lo que Él hizo. Creí, por lo cual hablé. Naamán creyó, se zambulló y fue sano. Fue sano, mi amado. Eso es una anécdota, una palabra que tenemos allí que nos sirve a nosotros, que la obediencia a la palabra de Dios produce cambios, produce milagros, produce fortaleza a nuestra vida para la gloria de Dios. Cuando nosotros creímos, mi amado, Dios obró un cambio en la vida de nosotros para gloria suya. Con este mismo respecto, mi amado, con este mismo respecto, dice Hebreos, vamos a ver dos citas allí en Hebreos capítulo 9, versículo 26. Mi amado, esto hay que verlo con la palabra de Dios solamente, no se puede ver por ningún otro medio, solo por medio de la gloriosa y maravillosa palabra de Dios. Hebreos 9:26 dice así, dice Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. De otra manera, oído lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Continúa diciendo el versículo 26, pero ahora, dice el versículo 26, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Oído, mi amado, lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 26. Pero dice el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, dice, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Mi amado, esto sucedió en la cruz del Calvario. Vamos a ver cómo lo dice la NTV, este versículo de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice así, el versículo 26 dice, si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Mira qué bonito que lo dice, permíteme leértelo otra vez. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Oído, mi amado, es Cristo el que hizo todo la obra de salvación para ti y para mí. Es Cristo quien hizo toda la obra de salvación para las naciones. Es Cristo quien hizo la obra de salvación para todas las familias de la tierra. Cristo, con un solo sacrificio, el de Él, quitó el pecado de en medio para ti, mi amiga y mi amigo, que creemos. Para nosotros los que creemos, el pecado fue corrido. Dios lo cargó en Cristo y lo hizo a un lado. Ahora tenemos acceso a Dios, tenemos entrada a Dios por un mismo espíritu, dice la palabra de Dios. Él nos abrió un camino vivo, nos abrió un camino santo, nos abrió un camino Cristo para estar en la presencia misma de Dios todos los días de nuestra vida. Justos, santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Con este respecto, mira cómo lo dice Colosenses capítulo 1. Vamos a ver aquí en Colosenses capítulo 1, vamos a ver con este respecto y luego lo vamos a leer aquí en la Biblia NTV. Dice el versículo 20.
el versículo 20. Vamos a ver a dónde está aquí. Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Allí está. Colosenses, capítulo 1, versículo 20 en adelante. Oído, mi amiga, mi amigo, amados, lo que dice la palabra del Señor. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. Gloria a Dios, mi amado. Gloria a Dios. Oído, por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. Por medio de él es Cristo. Y el que reconcilia es Dios. Dios reconcilió todas las cosas por medio de Cristo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Oído, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de él. Mi amado, gloria al Señor, porque la fe descansa en lo que otro hizo por nosotros. Lo que otro hizo por nosotros. Vamos a ver cómo lo dice la NTV. Me gusta leer la NTV para que tengamos una mejor comprensión del pasaje de la palabra de Dios. Dice, por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Por medio de él, por medio de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Versículo 21. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Gloria al Señor, mi amado. Oído lo que dice la NTV, Colosenses capítulo 1, del versículo 20 al 22. Pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Mi amigo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor también allá en Juan capítulo 10. Dice, yo las conozco y ellas me siguen. Dice, y yo pongo mi vida por las ovejas. Mi amado, ya Él puso la vida por las ovejas. Ya Él dio su vida por nosotros. Ahora nosotros nos presentamos delante de Dios, como lo dice aquí el Evangelio de Dios. Santos, sin mancha, irreprensibles, libres de culpa. Nos podemos presentar delante de Dios porque ya el buen pastor murió por nosotros. Yo soy el buen pastor su vida da por, mi amado, es otro el que dio la vida por nosotros. Tú estás libre de culpa delante de Dios por la sola fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Libres de culpa, irreprensibles, santos, sin mancha, sin contaminación, como una virgen pura delante de Dios por toda la eternidad, porque el buen pastor Jesucristo su vida dio por ti y por mí, las ovejas, para la gloria de Dios. Y ahí sigue, mi amado, esto es de nunca acabar, de nunca acabar. Quiero recordarte, mi amado, hay que quedar aquí porque hay que terminar. Mira, ya el tiempo se fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15.
en Facebook. También estamos en YouTube. Esta misma enseñanza de Facebook también está en YouTube. Puedes buscarnos como Centro Cristiano El Gran Despertar de la Gracia, y allí también está esta misma enseñanza y otras, y las enseñanzas que se han dado el año pasado en Facebook para la gloria del Señor. Tenemos un lugar de reunión que está ubicado en San José Centro, en Costa Rica. De las oficinas de AIA, en el centro de San José, acueductos y alcantarillados, oficinas muy conocidas, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana para estudiar la palabra de Dios, los perfectos, los completos, los irreprensibles, los sin mancha delante de Dios, la iglesia de Cristo glorificada por lo que otro hizo por nosotros. Esta es nuestra posición para la gloria de Dios. Declaro que tú eres bendecido y bendecida con toda bendición espiritual. Buenas noches.